Quisiera que esta mañana entendamos dos cosas que son totalmente distintas. Por un lado, corregir y por otro lado, instruir. Corregir, si lo podemos decir así, es apagar el incendio cuando ya se prendió fuego. E instruir, ¿qué es lo que sería? Construir algo que sea prueba de incendio. ¿Ven la diferencia? Corregir es cuando ya el error está cometido, cuando ya no llega el punto en que tenemos que intervenir y debemos corregir, es porque ya hubo un error. E instruir es preparar, como vimos en la imagen, desde muy temprana edad, desde que son pequeños aún nuestros hijos, los debemos instruir. La diferencia principal, ¿saben cuál es? Es el momento. Es el momento y el propósito de la acción. La instrucción te prepara para el camino, mientras la corrección te arregla cuando te desviaste. Y apliquémonos a la vida de nuestros hijos. Y ahí justamente hoy, en esta mañana, vamos a ver varias familias que la Biblia nos deja como ejemplo, ¿no? Pero la primera familia y el primer encabezado de este mensaje es la instrucción versus la corrección, discipulando el corazón. Y aquí, si yo dijera la palabra hijos rebeldes, ¿quién se les viene a la mente? Personaje bíblico, sacerdote. Los hijos de Elí, los hijos de Elí, primeramente. Bueno, para que entendamos un poco el contexto, el sacerdote era una de las mayores figuras de autoridad dentro de la nación. Era el que ofrecía sacrificio, era el que intercedía ante Dios y dentro de los roles que eran los encargados de cuidar al templo. ¿Cómo debía ser la conducta del sacerdote y de su familia? Intachable. Ahí podríamos ir a Levítico 21, solamente de los primeros 4 versículos, ahí Martín los va a leer. Tarea para la casa, que puedan leer Levítico 21 para que nosotros podamos dimensionar la santidad de Dios, para que entendamos también cómo es el modelo de Dios de la familia sacerdotal. Martín. El Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones a los sacerdotes, los descendientes de Aarón. Un sacerdote no debe tocar el cadáver de un pariente, pues al hacerlo queda ceremonialmente impuro. La única excepción son sus parientes más cercanos, madre o padre, hijo o hija, hermano o hermana, virgen, que dependa de él por no tener esposo. Pero un sacerdote no debe contaminarse y hacerse impuro por tocar el cadáver de alguien que esté relacionado con él, solo por matrimonio. Bien, ahí, si bien elegimos los primeros textos para no leer todo el capítulo, la familia sacerdotal debía cumplir unos estándares muy exigentes, el de no contaminarse, el de tener una pureza moral, una pureza también sexual. Todo el linaje de la familia debía cuidarse y vivir una vida en santidad, porque eran consagrados, apartados al servicio de Dios. Y hoy nosotros también, aquellos que somos creyentes, hoy estamos en este lugar escuchando la palabra de Dios, también hemos sido llamados a consagrarnos para una vida en servicio a Dios. Y vaya, ¿no?, que no estamos tan alejados de la familia sacerdotal. Hoy cada varón de cada hogar es el sacerdote de su familia, que debe velar por la instrucción, debe velar por la corrección tanto de su esposa como la de sus hijos. Y este en el caso de que entramos en la historia de Samuel, entendemos el personaje Elí con sus 2 hijos, primera de Samuel, del 12 al 26. Vamos a leer. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo del 12 al 26. Ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas Pausa. que no le tenían reposo. ¿Cómo los califica la NTV? Unos sinvergüenza. Seguí, Martín. Lo leemos de vuelta. Ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas que no le tenían respeto al Señor, ni a sus obligaciones sacerdotales. Cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, los hijos de Elí enviaban a un sirviente con un tenedor grande de 3 dientes, mientras la carne del animal sacrificado aún se cocía.
El sirviente metía el tenedor en la olla y exigía que todo lo que sacara con el tenedor fuera entregado a los hijos de Elí. Así trataban a todos los israelitas que llegaban a Silo para adorar. Algunas veces el sirviente llegaba aún antes de que la grasa del animal fuera quemada sobre el altar. Exigía carne cruda antes de que hubiera sido cocida para poder asarla. Si el hombre que ofrecía el sacrificio respondía, toma toda la que quieras, pero solo después de quemarse la grasa, el sirviente insistía, no, dámela ahora o la tomaré por la fuerza. Así que el pecado de estos jóvenes era muy serio ante los ojos del Señor, porque trataban las ofrendas del Señor con desprecio. Pero Samuel, aunque era solo un niño, servía al Señor. Vestía una túnica de lino como la del sacerdote. Cada año su madre le hacía un pequeño abrigo y se lo llevaba cuando iba con su esposo para el sacrificio. Antes de que ellos regresaran a su casa, Elí bendecía a Elcana y a su esposa diciendo, que el Señor les dé otros hijos para que tomen el lugar de este que ella entregó al Señor. Entonces el Señor bendijo a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Entre tanto, Samuel crecía en la presencia del Señor. Ahora bien, Elí era muy viejo, pero estaba consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. Por ejemplo, sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo. Elí les dijo, he oído lo que la gente dice acerca de las cosas perversas que ustedes hacen. ¿Por qué siguen pecando? Basta, hijos míos. Los comentarios que escucho del pueblo del Señor no son buenos. Si alguien peca contra otra persona, Dios puede mediar por él culpable. Pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder? Sin embargo, los hijos de Elí no hicieron caso a su padre, porque el Señor ya había decidido quitarles la vida. Mientras tanto, el niño Samuel crecía en estatura física y en el favor del Señor y en el de toda la gente. Muy bien, acá tenemos una breve historia de lo que fue los hijos de Elí. Como bien ahí podríamos leer, eran las personas las que estaban a cargo y responsables del cuidado del templo, a cargo de las ofrendas que el pueblo venía a entregar, de los holocaustos, de los sacrificios, y no se tomaban literal nada en serio, era para todo ello un provecho, para ellos sacaban ventaja de su posición como fuente de autoridad espiritual en la nación, ellos sacaban provecho de la posición de su padre. Y ciertamente es un contraste muy opuesto a la vida de Samuel, porque Samuel fue consagrado muy pequeño a servicio del templo, y dice la Escritura que Samuel crecía en el favor de Dios, mientras que Ofni y Fines cada vez su condición empeoraba. Pero acá queremos resaltar la actitud del padre de Elí. ¿Qué hizo el padre durante todos estos años que observaba que sus hijos hacían las cosas mal? ¿Cómo actuó? No, la Biblia no nos dice que haya actuado en un tiempo premeditado, un tiempo prematuro. El problema de esta situación como padre, Elí, es que esperó una situación muy puntual, esperó que ya el escándalo de sus hijos se hiciera de público conocimiento. Esperó hasta el punto de querer corregir a sus hijos cuando ya el pueblo comentaba el mal comportamiento de sus hijos. Y acá una valiosa enseñanza. ¿Cuándo es que debemos instruir a nuestros hijos, como dije en un principio, a temprana edad? ¿Cuándo es que debemos corregir a nuestros hijos de temprana edad? Y nos va a pasar muchas veces, y me incluyo que tenemos niños pequeños, que a veces son los domingos, papá, no tengo sueño, dormí mal y me quiero quedar, y es la batalla como padre de nosotros arreglarlos, levantarnos y animarnos a venir a congregar. Y no estoy diciendo que porque venir a este lugar tu hijo va a ser salvo, porque los hijos de Elí vivían en el templo, veían a su padre el trabajo que hacía, vieron el ejemplo de sus padres, pero es nuestra obligación cumplir las 3
no sé si se acuerdan que nuestro hermano Oscar Hoyo nos enseñó, enseñar, escuchar y estorbar. Debemos enseñarle a nuestros hijos la palabra, debemos escuchar también las inquietudes de su corazón de nuestros hijos, pero también debemos estorbar cuando veamos que nuestros hijos se empiezan a descarriar. Esa es nuestra obligación y es el rol que como padre y como madre Dios le ha encomendado a la familia. No seamos como Elí, que esperó el momento de que la olla ya había explotado, que explotó todo, esperó el momento que ya era de público conocimiento la conducta reprobable de sus hijos para tomar cartas en el asunto. Debemos actuar con prontitud. Pero por otro lado, también esta historia nos deja una bella enseñanza del joven Samuel, que Samuel también se crió en el templo, también veía las cosas que hacían estos muchachos, también vio la falta de, no sé si podremos decir la falta de interés de Elí sobre los que hacían sus hijos, pero una diferencia, Samuel fue consagrado a muy temprana edad por su madre. Su madre le prometió a Dios que si le daba el favor de tener un hijo, ella lo iba a consagrar al templo, lo iba a entregar al servicio de Dios. Y vaya que esas enseñanzas impactaron en el corazón de Samuel cuando él era joven, porque él le fue fiel a Dios. Y dice el capítulo 3, versículo 1, ahí lo voy a leer, que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. A pesar de que Dios ya no hablaba al pueblo, a pesar de que ya no había alguien que llevara el rol sacerdotal de la manera en que Dios lo exigía, de la manera en que Dios lo pedía, el joven Samuel se mantenía fiel y firme. También dice que el joven Samuel iba creciendo y era aceptado delante de Dios, en el versículo 26 leíamos. Y la gran pregunta es, ¿por qué no se corrompió Samuel? Porque justamente Ana lo había consagrado al servicio diario y constante, su fe construyó en él un camino sirviendo el pequeño Samuel día tras día su juventud. ¿Qué nos enseña esto? Que nosotros debemos instruir a nuestros hijos a que busquen a Dios, a que amen a Dios, a que sirvan a Dios. Instruir es, como dije recién, no es gritar, no es golpear cuando el árbol ya está torcido, no, se instruye a temprana edad para que no suceda el terrible final que tuvieron estos dos muchachos que terminaron siendo asesinados y su padre termina desnucado por la falta de estar ahí sobre sus hijos, enseñándoles, estorbándoles y también escuchándoles. Deuteronomios 6, versículos 6 al 9 y Proverbios 22, 6. Responsabilidades para los padres. ¿Qué debemos hacer? Martín. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Muy bien. ¿Qué debemos hacer con nuestros hijos y la palabra de Dios? Enseñarle. ¿Cuándo? En todo momento. Cuando caminamos, cuando estamos en casa, cuando estamos tal vez en algún momento recreativo, los padres debemos instruir, enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos. Proverbios 22, 6. Dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Bien, dice que debemos instruir a nuestros hijos por el buen camino, dice. Y acá una aplicación práctica para los que somos padres. No esperemos los 15 minutos camino hacia la iglesia para preguntarle a nuestros hijos cómo se siente. Aprovechemos los almuerzos en familia, aprovechemos la cena en familia, aprovechemos también el tiempo en el hogar para preguntarle a nuestros hijos inquietudes espirituales, verdades espirituales. ¿Cómo se siente tu corazón con esta realidad? Confrontarnos con la palabra
No esperemos 10 minutos antes de la reunión esperar que su corazón se predisponga a venir a servir a Dios, a venir a escuchar la palabra, cuando durante toda la semana no tenemos un seguimiento, no discipulamos su corazón. Nuestra responsabilidad como padres es discipular el corazón de nuestros hijos. ¿Cuándo? A temprana edad. Y aquí venimos al segundo punto de este mensaje, los límites con amor, la disciplina que redime, porque la Biblia también nos llama a corregir y también nos llama a disciplinar. El Señor dice en su palabra que al que ama, disciplina. Entonces no podemos decir amar a nuestros hijos, sino los disciplinamos. Acá vamos a leer Lucas 15, del 11 al 32, la parábola del hijo pródigo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, mi hijo muerto era, y ha revivido, y se había perdido, y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Hasta ahí nomás, si no nos ha pasado bastante el tiempo. Vamos a leer, ya todos conocemos la historia. Bien, dice, esta parte habla de los límites, ¿no? Y lo que la Biblia da por sentado, la disciplina no es la descarga de las frustraciones de los padres hacia los hijos, sino busca ni tampoco el desahogo de un padre frustrado para castigar a su hijo, sino que también la idea de la disciplina bíblica busca restaurar el corazón de los hijos mediante la disciplina. Y acá vemos la historia, famosa historia que ya todos conocemos, el hijo pródigo, ¿no? Vean lo particular y lo maravilloso y lo enriquecedor que es esta historia, porque dice que el hijo, le pide los bienes a su padre, pide su heredad, su herencia, y aquí él recibe ese dinero y lo vive mal, lo malgasta, dice hasta el punto que termina comiendo la comida de los cerdos, y para un judío un cerdo era un animal inmundo. Cuando este joven vuelve en sí, dice que va hacia donde, recuerda que en la casa de su padre los jornaleros están mucho mejor que él, y él decide volver a la casa de su padre y le pide perdón, ¿no? Y acá vamos a ver la actitud del padre, porque esto también es parte de la disciplina de Dios. El padre no estaba esperando sentado en un sillón, cruzado de piernas, diciendo, te lo dije, te dije que te iba a ir mal. El padre no estaba buscando ganar la batalla a la razón. El padre estaba esperando para que su hijo, ante esa situación que el padre ya sabía que iba a pasar,
volviera y reconociera el error que había cometido. Y acá está la función de nosotros también, no el disciplinar a nuestros hijos por querer mostrarle que tenemos la razón, sino disciplinarlos porque sabemos, por la experiencia y también por la palabra de Dios que nos da la sabiduría, de que muchas cosas, decisiones que ellos van a tomar, van a traer consecuencias. Y hace unas semanas en la escuelita bíblica enseñamos que las buenas decisiones traen buenas consecuencias, pero las malas decisiones traen malas consecuencias. El texto muestra que la meta de un verdadero guía o mentor, un padre, no es ganar una discusión ni castigar para hacer sufrir, sino mantener la puerta de relación siempre abierta para cuando la persona está lista para cambiar y aprender. Y vamos a leer Hebreos 12, 5 al 11, Efesios 6, 4. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se los dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Porque si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Bien, dice que cuando la persona es disciplinada, el joven sufre la disciplina, padece la disciplina, no es gozoso. Pero nosotros bien como padres sabemos que no le podemos dar todos los días Coca-Cola al nene para que coma porque le va a hacer mal, para que tome con el almuerzo. Sabemos que no todos los días van a ser hamburguesas o comida chatarra porque a la larga le va a hacer mal. Y al principio el nene, bueno, que dice, papá, yo quiero la coca, quiero la hamburguesa. Y entendemos que no, como padres entendemos que a largo plazo eso le va a hacer mal. La disciplina es exactamente lo mismo. El niño, el joven, no entiende que la corrección que nosotros estamos haciendo es para un bien mayor futuro, es para un bien suyo mucho más importante que aún la alimentación física, sino es un bien espiritual, para que él pueda ser un hombre de Dios, una mujer de Dios, también pueda ser consagrado al servicio de Dios. Efesios 6, 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Muy bien, dice que no debemos provocar a ira, no debemos hacer enojar a nuestros hijos, sino que debemos criarlos disciplinadamente, amonestándonos en el Señor. Debemos ser no solamente disciplinarlos con la teoría, sino también con la práctica, ¿no? Que ellos también vean en nosotros que cumplimos lo que también a ellos les recomendamos que hagan. Y ya vamos a desarrollar un poco más ese aspecto. Por otro lado, también que debemos tener mucho cuidado, pasa hoy en la actualidad, en la sociedad, hay una tasa muy grande con este complejo en la conducta del hogar que se llama el niño rey o el niño tirano, en el cual son los hijos los que manejan el entorno del hogar. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, lo hacen a través de berrinches, a través de un mal comportamiento para obtener un beneficio a cambio. El niño sabe que si llora por un juguete, mamá y papá, ¿qué va a hacer? Se lo va a comprar. El niño sabe a muy temprana edad que si llora porque no quiere ir a la iglesia, porque si llora porque no quiere ir al estudio bíblico, a la escuela bíblica, a muy temprana edad, mamá, papá, ¿qué va a hacer? No lo va a llevar. Bueno, y esto lo podemos relacionar también un poco con la historia del hijo pródigo que acabamos de ver.
La perspectiva advierte la urgencia del hogar sin autoridad. El hijo pródigo, el hijo de esta historia, se comportó como aquel niño rey, porque le exigía a su padre la parte de su heredad sin tener que trabajar. El padre utilizó esta situación como disciplina para que el hijo escarmentase y aprendiese acerca de sus errores, pero tengamos cuidado muchas veces de complacer de más a nuestros hijos. Si mi hijo tuviera la última Xbox y la última Play, sería el niño más feliz del mundo y vendría muy contento a la iglesia. Error. Si mi hijo tuviera el último celular que ha salido o el último juguete, sería el niño más feliz. ¿Y sabés cómo lo podría llevar a la iglesia? ¿Sabés cómo lo tengo sentadito en primera fila todos los días? Si mi hijo, yo lo dejo hacer tal cosa, inclusive hasta a muy temprana edad, yo he escuchado padres, no, yo lo estoy dejando que tenga novia porque él así me cumple con los compromisos de la iglesia. Error. No debemos ser permisivos, debemos ser padres que disciplinan a sus hijos, que instruyen a sus hijos, no consentir para nosotros, porque al final el rol que es nuestro como padres termina siendo un intercambio. Yo cedo si vos me das. Y los hijos ven esa situación y es que este síndrome del niño tirano, del niño rey, ha causado muchos problemas también dentro de la familia. Porque hay padres que cuando los hijos van creciendo no pueden controlar a sus hijos por la falta de disciplina en el hogar. La disciplina es buena, queridos hermanos. Si la disciplina terrenal que nos dieron nuestros padres ha sido buena, cuánto mucho más la disciplina de Dios en su palabra. Debemos ser padres que disciplina con amor. Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Muy bien, dice que la vara y la corrección dan sabiduría. Los padres, los creyentes, corregimos a nuestros hijos para sabiduría, para que no cometan tal vez a lo mejor los mismos errores que hemos cometido nosotros, para que también no sean, como dice acá, muchachos consentidos y el día de mañana tengamos que padecer vergüenza, como le pasó a Elí, por la rebeldía de sus hijos. Y por último tenemos el tercer aspecto de esta serie de estos 3 puntos de mensaje, que es la fe que se hereda. Y acá el legado de la generación, lo que le podemos dejar a nuestras generaciones. Tenemos también un personaje bíblico que encaja con esta historia, Timoteo. Podemos leer Timoteo 3, 14 y 15. 2 Timoteo 3, 14 y 15. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de que has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Bien, la fe de nuestros hijos fluye de la autenticidad de nuestra fe con Dios. La fe de nuestros hijos fluye de la autenticidad de nuestra fe con Dios. Si nosotros tenemos una fe ficticia en Dios, si nosotros tenemos una religión, no tenemos una intimidad, una relación genuina con el Dios Trino, innegablemente nuestros hijos van a heredar esa fe ficticia. Y acá tenemos el caso de Timoteo, que dice la Escritura, Pablo le recomienda a Timoteo ya en sus últimos capítulos de esta carta, que persista en lo que él se ha persuadido. ¿De qué se persuadió Timoteo? De la fe en Jesucristo, que fue heredada no de su padre, sino de su madre y de su abuela. Bueno, ya acá quiero resaltar algo, que Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y nosotros debemos preocuparnos, ocuparnos de que nuestros hijos también sean hijos de Dios. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, de una manera muy práctica, como ya dijimos, enseñándoles la Escritura, estorbando, escuchándolos, corrigiéndolos, disciplinándolos, pero también muy importante, querido hermano, que ellos te vean a vos amando a Dios. Que ellos vean en tu vida, vean en tu matrimonio, vean en tu hogar
que amás a Dios y que Dios ocupa el primer lugar en tu vida. ¿Por qué? Bueno, tristemente hace poco hablé con un chico que ha estado viniendo, un amigo de la infancia, y se sorprendía, ¿no? En la reunión de jóvenes decía, ¿cómo me hubiese gustado que mi mamá no se hubiese ido de la iglesia para yo poder seguir disfrutando esto? Este joven pasó que, bueno, en su juventud sus padres iban a la iglesia, pero por un conflicto entre personas dejaron de ir. Hoy este chico está inmerso en las drogas, inmerso en situación de calle, ¿no? La tristeza de cómo una fe que no es fuerte, una fe que no es firme, afecta también a los hijos. Y bueno, entre algunos hermanos le hemos dicho, bueno, esos son problemas entre personas, una falta de madurez también espiritual, entre que los hermanos no puedan resolver sus problemas los unos a los otros. ¿A qué voy con esto? Bueno, los hijos nos observan, los hijos nos ven, los hijos nos escuchan. Los hijos van a saber primero que nadie si yo estoy hablando mal del hermano. Mis hijos van a saber más primero que nadie que estoy hablando acerca de las autoridades de la iglesia. Mis hijos van a saber de antemano y van a ser los primeros en enterarse que yo me llevo mal con el hermano. Tengamos mucho cuidado con eso. Tratemos de vivir en lo posible una vida en santidad. Y esto implica de lo que hablamos, lo que hacemos y lo que nuestros hijos ven en nuestro hogar. Debemos también reforzar mucho como familia, hoy que la familia es lo que más está sufriendo por el bombardeo constante de pensamientos que este mundo impone por medio de la educación, por medio de las publicidades, por medio de las redes sociales. Debamos fomentar mucho como familia la lectura y la oración. No limitemos solamente la oración a 5 minutos en el almuerzo y 5 minutos en la cena. No limitemos la oración a cuando hay alguna necesidad y es Dios el último recurso para poder resolver eso. No. Debemos acudir a Dios en cada situación de nuestra vida. Debemos buscar más la presencia de Dios. ¿Cuánto? Siempre. Para que nuestros hijos vean nuestro ejemplo, vean cuáles son nuestras prioridades, vean cuál es en lo que nosotros creemos y le estamos inculcando a ellos para que ellos también puedan seguir el ejemplo. Y vaya, no, que hoy, y me incluyo, y soy el primero que como padre, a la luz de la palabra, me doy cuenta que tengo mucho para mejorar, para que mis hijos no vean en mi vida algún error y eso el día de mañana, por una falta de convicción o por una falta de madurez, pueda ser de estorbo o de tropiezo en sus vidas. Salmo 78, del 1 al 7 y 2 de Timoteo 1:5. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos la contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán y los que se levantarán la cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Muy bien, 2 de Timoteo 1:5. Vamos a ir con los últimos minutos. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loída y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Bien, aquí Pablo está de manera, podría decir que tiene en la mente el Salmo 78, ¿no? Con las palabras que le dice a Timoteo. Dice que la fe de Timoteo no es una fe heredada, que fue traída a él por su abuela y por su madre, y que él estaba convencido de que esa misma fe que había en su abuela y su madre estaba también en Timoteo. Y recordemos que el padre de Timoteo era griego, por lo tanto era
un pagano muy probablemente, pero aún así, a pesar de esta adversidad en las creencias que el padre podría haber llegado a tener, tanto su madre como su abuela se encargaron de instruir al joven Timoteo. Y vaya que Dios utilizó mucho a Timoteo, que fue, la Biblia nos muestra que era uno de los pastores más jóvenes que Pablo depositaba su confianza para pastorear la iglesia que él había levantado en Éfeso. Vaya que como utilizó Dios a Timoteo. ¿Por qué? Porque hubo una madre, porque hubo una abuela que desde muy temprana edad heredaron la fe a su amado hijo Timoteo, porque entendieron cuál era la verdad, porque entendieron quién era el Dios vivo y verdadero y porque entendieron que Jesucristo era su Salvador. La importancia, ¿no?, de heredar nuestra fe, queridos hermanos, enseñarle a nuestros hijos, corregir a nuestros hijos, orar con nuestros hijos. Eso abre la puerta a muchas inquietudes espirituales. Si hay una inquietud espiritual en los hijos, nosotros debemos ser los primeros en estar ahí para poder responder. Y esto también abre la puerta a preguntas incómodas también. Y ustedes saben y lo conocen a Benjamín y saben que Benjamín sale con esas preguntas y como padres es nuestra obligación responder cuando surgen esas inquietudes. Y esto a veces implica el hablar temas que son un poco complejos, pero lo que no le enseñamos nosotros, ellos lo van a aprender con engaños en el mundo. Por eso, queridos hermanos, aquellos que somos padres de chicos jóvenes, debemos estar dispuestos, debemos estar preparados con la palabra de Dios para responder todo tipo de preguntas e inquietudes. Pero bien, acá, como dice, este punto es la fe que se hereda, ¿no? Y Gabriel nos compartía un poco el domingo pasado de que la Biblia también nos dice que es bueno que podamos dejarle una herencia a nuestros hijos. Bueno, y para relacionar un poco y que haya un hilo conductor de todas estas clases, a mí me gustaría que también pudiéramos dejar una herencia mucho más valiosa, tal vez no, una herencia mucho más valiosa que a lo mejor un bien. La gran paradoja de los padres. Pasamos la vida entera preocupados por el futuro material de nuestros hijos. Trabajamos horas extra para dejarles una casa, un terreno o una cuenta bancaria. Pensamos, y esto es algo que seguramente a muchos les ha pasado, quiero darles lo que yo no tuve. Hacer eso no es malo, yo no estoy en contra de eso y la Biblia tampoco lo condena. La Biblia dice que el hombre bueno deja herencia. El peligro real es asegurarle el bolsillo, pero dejarles el alma vacía. Una herencia monetaria se devalúa, se gasta o se pierde en un mal negocio. El dinero le compra la comodidad, pero nunca les comprarás la paz en la tormenta. La mayor herencia que puedes dejarle no se guarda en un banco. La herencia más grande es presentarle a Jesús y enseñarles a conocerlo. Si les dejas millones, pero no conocen a Cristo, lo tienen todo, pero son espiritualmente pobres. Si les dejas poco dinero, pero conocen a Cristo, tienen al dueño del universo de su lado. Las cuentas bancarias se terminan aquí en la tierra. La fe en Cristo asegura una eternidad y sostiene cuanto todo ya no esté. Papá, mamá, asegúrate de que hoy tus prioridades sea discipular el corazón de tu hijo, que el día que ya no estés recuerden más tus oraciones que tus bienes materiales. Y ojalá no, que el deseo de cada uno de nosotros es que cuando Diego ya no esté, Aarón y Benjamín recuerden porque su padre amaba a Dios y servía a Dios. Y ponele tu nombre y ponele el nombre de tus hijos, que cuando ya no estés más en esta tierra y ya ellos ya van a tener, como dice la Escritura, que ellos son saetas en nuestras manos y ya nosotros soltemos ya del arco, el dedo del arco, que esa flecha vaya en buena dirección. ¿Por qué? Porque los hemos guiado con la palabra, los hemos disciplinado con la palabra, con amor, también los hemos escuchado, les hemos enseñado y estorbado. Pero muy importante, que la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos no es lo material, es lo espiritual. Que ellos vean una vida en sus padres, que aman a Dios, que buscan a Dios. No limitemos solamente el tiempo, el crecimiento espiritual a la escuela dominical. Y la escuela dominical hace un excelente trabajo porque nosotros traemos niños que la familia no va a la iglesia, no conoce lo que es congregar y niños salen de acá aprendiendo versículos. La escuela dominical es un excelente trabajo.
Envía a tu hijo a la escuela dominical. Aunque se porte mal, mandalo. Pero el mayor trabajo se hace en el hogar. Y muchas veces le digo yo a los colegas y a los hermanos que trabajamos en el 400, debemos trabajar el doble por los chicos que del barrio. ¿Saben por qué? Porque cuando al nene le va mal en la escuela, la maestra manda una nota y mamá y papá se sientan a estudiar con el nene matemática, porque le está saliendo mal. Pero ningún papá y mamá que no es creyente le manda una nota al profesor de la escuela bíblica y le dice, a mi hijo le está costando entender los evangelios. Ningún papá lo hace. Por eso es que los maestros y los colaboradores que estamos a cargo de la enseñanza también de los más pequeños, debemos trabajar el doble por la falta de enseñanza que hay en los hogares. Y quiera Dios que también esa falta de enseñanza en los hogares no esté en tu casa, que sea el primer lugar donde tus hijos puedan acudir a las inquietudes, que puedan ir a mamá y papá, no entiendo este tema, y mamá y papá estén preparados y dispuestos para responder. Porque como dije recién, lo que ellos no van a aprender de vos, lo van a aprender con engaños en el mundo. Cuidado con las cosas que no hacemos en el hogar. Nuestra obligación es cumplir el rol sacerdotal a aquellos que somos hombres en nuestro hogar, con nuestras esposas y con nuestros hijos. Pero entendiendo también las distintas situaciones que hoy toca afrontar a la iglesia, esto también nos enseña y nos anima a exhortar tal vez a aquellas personas o a aquel familiar que quiere darle una buena crianza a sus hijos. Bueno, la buena crianza no es la escuela más cara, la mejor escuela, la escuela que enseñe varios idiomas. La mejor enseñanza es esta, la palabra de Dios. Enseñarle a nuestros hijos, enseñarle a los más pequeños que el conocimiento se encuentra en la palabra de Dios. Capaz que tenés la mejor promesa como hijo, mejor conocimiento o el más destacado en algún deporte. Bueno, todo eso se termina. Puede haber una lesión, puede haber una enfermedad, pueden pasar muchas cosas, pero algo que va a perdurar siempre y que es lo más valioso es la palabra. Y en esta mañana el Señor nos anima, y primeramente a mí, me pongo en primer lugar, que tengo padres, tengo padres, he sido hijo y soy padre, es a corregir con amor, es a enseñar y es también a disciplinar, y que mis hijos vean en mi vida una fe genuina. Si es el deseo de tu corazón ver a tus hijos o a tu nieto en este lugar ocupándolo, invítalo, tráelo, animalo, enseñale la palabra. ¿Cuándo? Cuando comes, cuando caminás, cuando vas de paseo, enseñale la palabra, instruílo en la palabra, corregilo en la palabra. Y Dios va a responder a las peticiones de aquellos padres que quieren ver a sus hijos aquí ocupando en este lugar. Ojalá que con esta serie de mensajes podamos seguir creciendo y fortaleciéndonos como familia, porque Satanás ataca cuando ve una grieta. No debemos dejar grietas al ojo de Satanás para que él pueda atacar nuestra familia. Y muy importante, pedí oración, pedí ayuda, pedí consejo. Si hay una situación que por ahí se te escapa de las manos, no dudes en pedir consejo, no dudes en pedir ayuda. Porque como bien nos compartía Helmut en la cena, somos una familia y estamos no para juzgarnos, sino para ayudarnos. Que Dios bendiga su palabra.